Mi nombre es Ana Jovita Martínez Pulido. Yo nací en la vereda de Masa, pero a los 12 años mis padres llegaron a vivir a este lugar con mi demás familia. En esta casa, que es casa materna mía porque es de parte de mi mamá, y de ellos era paterna. Cuando yo llegué de Masa, la casa era en adobe y era bien grande, era de las mismas dimensiones que están ahora. 3 piezas del fondo, dos piezas, y arriba era la cocina. Aquí había una enramada grande tal cual, pero el piso era de tabla, ¿sí? Y allá había un cuartico de maíz y por aquí estaba el lavadero. O sea, siempre había la misma dimensión de casa. ¿Yo por qué aclaro esto? Porque es que a mí ahorita me quieren decir que yo hice estoy haciendo unas construcciones ilegales del 2002 hasta acá, que supuestamente esta casa yo la añadí de cuando comenzamos a hacer el proceso de tutela, porque yo estoy ahorita en un proceso de tutela. Entonces por eso quiero aclarar bien eso. Entonces yo estaba ahí en esa pieza y estaba con mis chinitos pequeños, como le digo, embarazada de uno y con 7 más pequeños, entonces una de brazos, y con mi esposo, y todos en una sola pieza pequeñita, estábamos amotinados. Había un grupo de oración en Choachí, entonces yo le comenté a la señora Amelia, que en paz descanse, y ella, con ayuda del pueblo de Choachí, Cundinamarca, ellos me ayudaron para hacer. Y don Ernest Zárate, que también Choachí, Cundinamarca lo conoce mucho y que también falleció en paz descanse, fue el maestro de la obra, y de parte de la misma alcaldía nos pagaron a él la maestría, digamos, la dirección de la obra con el señor Ernest Zárate. Esto aquí era bien seco, esto era bien, no había humedad, no había nada, una tierra muy sin erosiones ni nada. Entonces resulta que de un momento a otro comenzamos a ver charcos de agua por acá, charcos de agua en la carretera, hasta llegar a Caliche. Se nos entraban las aguas a las casas, se nos entraban las aguas acá. ¿Y esto qué pasó? Pues nos fuimos a indagar y en la parte alta habían abierto un pozo en la finca de la Julita, que es la que tenemos el problema. En esa finca abrieron un pozo, imagínense, 60 de largo, 20 de ancho, 8 de profundo. Entonces hicieron eso y claro, el agua comenzó, ellos comenzaron a llenar ese pozo y la que llovía y todo, y el agua se comenzaron a filtrar y las aguas llegaron a hacernos daño aquí abajo. Entonces nosotros comenzamos la problemática desde ese entonces, desde hace como 15 años. Después del pozo hicieron un invernadero ahí y ese lo hicieron con el doctor Alberto Velázquez, que era el alcalde de ese entonces cuando yo me fui a quejar. Yo llego donde él, llegué con una carpetica y le digo, mire, estamos en la problemática de allá abajo, seguimos yéndonos para el río, mi casa se me cayó. Llegó y abrió así, volvió y cerró. Y llegó y dijo, pues yo sí soy muy sincero, yo no tengo plata para darle casas a nadie, ni para hacerle casas a nadie, ni mucho menos para darle casas, ni mucho menos le puso cuidado. Entonces, pues nos tocó, fue con tutela, y nosotros ganamos una tutela. En primera instancia, para el año 23, en Caquesa. La ganamos también en segunda instancia para proteger los derechos de mi hija Maribel, con mi nieto Alan. Mi familia siempre ha sido grande y ya si uno no se va, otro viene, pero siempre hemos estado bastante en la casa. Entonces, ella nos protegió, la tutela nos protegió a mi hija y a los 2 menores. Entonces comenzamos ahí, el que nos cumplieran eso, él no quiso cumplir por dicha razón, no quisieron hacerse cargo de lo que el juez pedía. ¿Qué pedía el juez? El juez pedía, mitiguen el riesgo, que el riesgo lo teníamos por esas aguas infiltradas que llegaban a nuestro terreno. Miren si la casa tiene posibilidades de arreglarla y arréglenla. La casa, porque ya definieron que la casa había que tumbarla. Entonces, y que nos hicieron un contrato de una unidad habitacional, que una unidad habitacional era inclusive de 2 piecitas, cocinita y baño. Y ya, pues como esta familia, mire la casa, llegaron a subirnos a tres piecitas, la cocinita y el baño, y que nos la hacían con filtros y con todas las de la ley. Entonces ellos hacen ese contrato de supuesta esta casa. Entonces cuando él la encuentra en la plataforma, dicen, pero mire, es un contrato que hicieron para ver quién se hacía cargo de ese contrato y dónde está la licencia. Entonces eso fue como en septiembre de ese año. Y ya el contrato se había hecho en finales de julio. El anterior alcalde decía era que nosotros estamos pidiendo casa regalada, y ahora que tiene que hacerle la casa es usted. Eso lo dijo, y hasta yo lo demandé a él por calumnia, porque él lo dijo recibiendo su periodo y entregándoselo a otro. Es que como una señora, porque ya lo tenían para echarlo a la cárcel y él tuvo que esconderse. O sea, era por 2 o 3 días el arresto que le ha mandado allá el juez. Y no ese ha sido yo, como decían, es que yo lo quería echar a la cárcel. No, él era que no estaba cumpliendo. Le entregan la posesión a otro nuevo señor alcalde, Álvaro Pulido.
Yo voy a decir, el señor alcalde Álvaro Pulido, muy respetuoso, él bajó, él se dio cuenta de la condición como estaba y dijo, no, es que terrible. Inmediatamente él nos hizo reubicación, porque lo hizo a su manera. Arréglenle una casita, señora, y quítenle el problema. Pero el problema era que nos daban en el lote de riesgo, con una licencia que no se debe hacer en un lote de riesgo. Y segundo, en una casa pequeñita, en obra gris. Duramos más de un año arriba, que les digo, la casa quedó completamente vacía para que ellos pudieran hacer la obra. Y ahora después comenzaron ellos a decir que es que nosotros nos oponíamos a que demolieran. Defensoría del Pueblo a Bogotá, entonces allá me dijeron que fueran del personero y me hicieron unas instrucciones para que me les pusiera desacato a la alcaldía. Y ya ellos se enteraron de que le iban a hacer desacato seguramente. Entonces es cuando ellos bajan a este lugar, porque ellos no querían venir, ellos nos dejaron al abandono. Y bajó la misma inspectora de policía, y cuando ella venía y andaba por acá, y andaba por allá, y andaba por allá, y miraba las supuestas construcciones. Nunca hicimos construcciones, y nos tuvieron los abogados que tuve que vender el pisco, las gallinas, los patos y todo eso para pagarle a un abogado, un viejito abogado que vivía acá en la vereda, para que me defendiera. O sea, el riesgo persiste. Y me dijeron en la Defensoría del Pueblo, si el riesgo está, la tutela tiene que estar viva. Pero es que el problema de nosotros no era superficial, era interno. Pero el problema ya con los años reventó. Y cuando fue que reventó y cuando la casa se comenzó a abrir así, y ya caía la casa y caía todo eso. Y miren desde dónde estábamos gritando y suplicando y nadie escuchando. Desastre, porque es que en esa era desastre desde allá y desastre hasta acá. Y nosotros peleando con Maribel Estefanía, luchando no solamente por nuestra familia, sino por nuestra comunidad. Y miren las que nos hemos metido, que ahora nos van a venir, que ya tenemos orden, está detenida porque ya nos van a tumbar la casa, ya hay 2 requerimientos que nos tumban la casa. No es fácil uno verse en esa situación, que la casa se le esté quedando encima, que no haya quien lo escuche, que no todo, y que de pronto yo levante la voz y que de pronto yo me surjure y me acalore, porque viendo que se nos está... De noche nomás a mí el corazón se me saltaba de escuchar, porque eso traqueaba la casa. Y ahí tener que nosotros someternos a eso y de pensar que nos caigan a nosotros o sobre un niño, sobre un animal o sobre cualquier persona y que tenemos espichados, aún permanece nuestro susto ahí. Que por favor me ayuden, porque ya mañana viene aquí el juez a las 8 de la mañana, ya tengo una cita con él y con todas las autoridades de mi municipio para que ellos definan qué van a hacer conmigo.